nuevamente en Cruzando Fronteras con el jesuita Bert Dalemans, que nos habla hoy de un nuevo libro que se llama El abrazo en el arte, editado por PPC. Ya hablamos con él sobre la vulnerabilidad en el arte, y el abrazo y la vulnerabilidad están íntimamente conectados. Podríamos decir que este libro es una pinacoteca de abrazo. Está dividido en 3 partes, cada una de las partes cuenta con una colección de 10 abrazos que recorren la Biblia. La primera parte, contemplar; la segunda, discernir; y la tercera, celebrar. Y el libro tiene un prólogo precioso, firmado por el cardenal José Tolentino de Mendoza. Pues contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Bert Dalemans, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Bert, ¿qué tal estás? Hola Fernando, muchas gracias. Estoy bien, gracias. Pues nada, encantado de tenerte aquí en el programa para hablar de este libro que tiene justamente ahí al fondo, El abrazo en el arte, un recorrido espiritual, editado por PPC. Y claro, a mí me han llamado muchas cosas la atención de este libro, pero permíteme la primera, y es quien firma el prólogo, el cardenal José Tolentino de Mendoza. Además, es un prólogo que es una maravilla, una tesis en torno al abrazo, a los abrazos. Bueno, ¿cómo se te ocurrió que hiciera el cardenal Tolentino el prólogo? Bueno, eso era por un encuentro casual, ¿no? Por casualidad. Porque yo estaba en Roma el año pasado, un viaje a Roma, y entonces visitábamos ahí la biblioteca del Vaticano. Y el cardenal Tolentino entonces era el director, ¿no? de la biblioteca. Y entonces nos mostró todo, y entonces hablando de una cosa que hace usted, entonces yo estaba diciendo que estaba preparando este libro, y eso dijo, oh, yo tengo algunos escritos sobre el abrazo, y entonces de una cosa ahí llegó la otra, ¿no? Él estaba en proyectos también con arte, para exponer con artistas contemporáneos en la biblioteca. Era un proyecto muy interesante. Entonces tenemos así temas afines, ¿no? Sí, proyectos afines. Qué bien. Mm. Decía el cardenal que nuestro cuerpo tiene la forma de un abrazo. Está muy, muy bien visto, ¿verdad? Que sí, ya estamos como, bueno, o de medio abrazo, ¿no? Que estamos hechos así para abrazarnos, como incompletos, ¿no? Sí, eso es muy bonito, sí. Y por ejemplo, él aportaba algunos datos muy curiosos, por ejemplo, que se calcula que un ser humano necesita 1.500 abrazos al año para poder sobrevivir. ¿Cómo lo ves? Pues yo no sé, no he contado. Y bueno, yo creo que también se trata de calidad, ¿no? Hay abrazos que dan realmente calidad e intensidad, ¿no? Y te quedan como más impresos, ¿no? Incluso después del abrazo mismo, como tienen efecto, ¿no? Para siempre. Y bueno, pero sí, hay abrazos de todo tipo. Entonces, los abrazos ahí inconscientes que recibimos, ¿no? De nuestra madre, como niño, que, bueno, no podemos contar, pero son muy formadores, ¿no? Eso estoy seguro. Porque son formas de hablar, de comunicar, de amar sin utilizar palabras, ¿no? Entonces, lo que todos tenemos, y nadie es analfabeta, ¿no? Porque todos tenemos un cuerpo, entonces todos podemos abrazar y ser abrazados, que es otro arte también. Y nombraba, citaba el cardenal Tolentino, que uno de los momentos más extraordinarios del arte contemporáneo portugués es una secuencia fotográfica de Elena Almeida que se titula El abrazo, 7 imágenes de grandes dimensiones. Yo he ido a verlo y es una obra bastante curiosa, ¿no, Ver? Pues yo no conozco esta, pero sí lo vi en su tiempo, creo, sí, sí, es verdad. Y hay unas imágenes, ¿no? Sobre todo gente mayor o lo que sea, que también trata mucho de la vulnerabilidad, porque, bueno, porque este libro sigue, ¿no? La misma serie, y la primera era la vulnerabilidad, entonces un poco, bueno, también son temas muy al día, ¿no? Con la pandemia, entonces la vulnerabilidad por una parte, y después el abrazo como respuesta a esta fragilidad, a esta vulnerabilidad. Entonces en su obra
Eso es también algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Lo frágil que es, pero después lo hermoso, ¿no? Que puede ser un abrazo, cuánto nos dice, ¿no? Y cuánto reconocemos, cuánta humanidad, ¿no? Humanidad nos transmite, sí. Ujú. Porque son Y lu- como cuentos, ¿no? Narraciones, ¿no? Que, bueno, condensan mucha vida, muy personal, y al final no podemos entrar, ¿no? en estas historias de la gente, pero es muy universal al mismo momento, porque reconocemos. y bueno, luego tras el prólogo está la introducción que haces tú, que vas hablando del arte del abrazo y nos vas indicando, por ejemplo, que el abrazo es muy íntimo, pero que el abrazo es un arte divinamente humano. Eso lo creo profundamente, sí, que es un arte que podemos, bueno, ejercer y bueno, yo soy uno más, ¿no? Bueno, que intento así hacer mi propio camino, ¿no? Con los abrazos, pero sí, de lo que veo que es realmente lo que nos hace más humanos, ¿no? O divinamente humanos en ese sentido. Y bueno, si miramos a Jesús, ¿no? El Dios hecho hombre, pues él tenía un cuerpo, ¿no? Para abrazar, ¿no? Entonces, hecho también para abrazar y ha abrazado, ¿no? Y se dejó abrazar. Y eso lo vemos también. Es muy bonito ver desde esta perspectiva del abrazo, ¿no? Todas las historias que conocemos, ¿no? Las parábolas, ¿no? Entonces vemos como un hilo rojo, como entre todos estos episodios, encuentros de Jesús, ¿no? Y con Jesús, ¿no? Y eso permite también descubrir el arte divinamente humano que es un abrazo. Y claro, utilizar el abrazo, a veces con un abrazo podemos expresar más casi que con las palabras, ¿no? Ujú. Eso creo yo. Pues para mí, un poco cuando estaba con los esquimales, los abrazos de pésame, ¿no? Lo hacemos también. Y no sabemos mucho qué decir, ¿no? Decimos un pésame, pero lo decimos también con el cuerpo. Y entonces con un abrazo un poco más prolongado que lo normal, ya decimos mucho, y mucha humanidad, mucha fragilidad compartida también. Y está bien en esos momentos, ¿no? Porque ninguna palabra así podrá decir realmente, o podrá dar el consuelo, ¿no? Que necesitamos. Bueno, el consuelo es muy difícil en esos momentos, ¿no? Y entonces sentir el abrazo de otro más, el calor, la corporalidad, ¿no? Entonces, eso es impresionante. Que, y tal vez hablamos poco, ¿no? O nos comunicamos poco en ese sentido. No sé, tal vez hay también un modo de ejercernos en el arte del abrazo. Bueno, no sé, eso. Todos son mm, sí, preguntas que se pueden hacer al hilo, ¿no? De este tema, que me parece un tema fascinante, que yo voy viendo en el arte, ¿no? Eso es un poco el tema del libro, ¿no? Que tampoco es un libro así sobre el abrazo en abstracto, sino lo voy viendo, lo voy reconociendo, ¿no? En obras de arte, eso es. De hecho, este libro en realidad es como una especie de pinacoteca de abrazos, ¿no? Mm. Sí, porque ocurrió muy, bueno, también de casualidad, porque, bueno, después de haber hecho el recorrido de la vulnerabilidad, el libro de la vulnerabilidad, y que también es como una pinacoteca, como una selección, porque hay tantas otras obras que se pueden, ¿no? Introducir ahí en esta serie, en esta colección, pues aquí ocurrió me pidieron una asignatura sobre el arte, bueno, sobre y el arte y la Biblia, sobre el tema de la familia y el matrimonio en la Biblia y en el arte. Y entonces es un temazo, ¿no? Es como tan amplio y dónde empezar, ¿no? Y entonces, haciéndolo, desarrollándolo, encontré este tema del abrazo como, sí, un punto que podemos saltar de un abrazo al otro y así contar los relatos, ¿no? De familia, de matrimonio en la Biblia. Entonces empezó con mucho, entonces estas obras de arte incluidas aquí son muy bíblicas también, mucho más que el libro anterior. Y, pero bueno, el tema del abrazo me saltó a la vista, ¿no? Haciendo estos relatos bíblicos, relatos familiares y como un tema que hilvanaba, ¿no? Un poco el uno al otro. Sí. Sí, realmente Ilvana es como el hilo conductor que va desde el abrazo de la creación hasta un destino
igualmente bien definido, que es la vida eterna como abrazo. Ujú. Así es. Y entonces sí, es como un origen, un principio y fundamento que es un abrazo original. Hay teologías, ¿no?, que empiezan con el pecado original, muy bien, pero tal vez hay otra antropología detrás o teología que nos sitúa en un abrazo, ¿no? Este abrazo original que a la vez es la meta, ¿no? Un poco el horizonte a lo cual vamos, ¿no? Y orientaros a este abrazo, ver el paraíso como abrazo, ¿no? Nada es nuevo, ¿no?, de esto, pero vemos pinturas, esculturas, ¿no?, que muestran este abrazo claramente. Entonces, contemplando la belleza, ¿no? Y qué nos dice. Y me parece que se puede hacer una teología a partir de obras de arte, ¿no?, de la contemplación de obras de arte. Y es lo que intento ofrecer en este libro. Y bueno, me ha llamado la atención que hay figuras bíblicas que son abrazadas y que abrazan más que otras. Por ejemplo, la del patriarca Jacob, que aparece Mm. varias veces, ¿no? Eso es verdad. Entonces, a veces esos abrazos están explícitas en la Biblia, ¿no?, en el texto. Pero mi libro parte de obras de arte. Y sabemos que artistas también, bueno, crean, ¿no?, a partir de esos textos. Entonces hay abrazos explícitos, implícitos, más ambiguos, entonces, y se explicitan en obras de arte, en pinturas o en esculturas. Y eso es hermoso ver esto, ¿no? Porque que añadan, ¿no? No añadan nada al texto bíblico, sino dan como una perspectiva, dan como una lectura, un matiz muy humano, muy cercano a nosotros, ¿no?, muy universal. Y esto de verlo, ¿no?, de poder entrar en ello por los colores, por una mano, una caricia, aquí un abrazo, unas miradas, pues me parece que son todas puertas y ventanas para entrar en el misterio bíblico, ¿no? No solo en el relato antiguo, sino en el misterio detrás, que es siempre este amor, ¿no?, de Dios con el pueblo, con la humanidad, este misterio que podemos celebrar, ¿no?, y que se nos ofrece. Pues ver, ahora en este momento del programa tenemos un par de preguntas que te va a hacer alguien que se ha leído el libro y que es un entusiasta de tu obra. Así que le escuchamos. Muy buena, una alegría poder saludarte una vez más y en otro programa que te hace Fernando. Mira qué maravilla, ¿dónde estoy? Estoy ahora de viaje de fin de curso con los alumnos de segundo bachillerato y vamos a explicarle este abrazo de la iglesia, ¿verdad?, a todo el que llega a la Basílica de San Pedro. Nada, yo te quiero dar las gracias como siempre, por tu obra, por tu sensibilidad, por ponerla al servicio de los demás. Y como tuve la suerte de poder estar contigo en el retiro, que Mariola me ofreció la plaza hace 2 veranos, te quería preguntar por eso, porque me parece eso, ¿no?, original que puedas dar los ejercicios con obras de arte, y te quería preguntar por tu experiencia con eso. O sea, ¿qué ha supuesto para ti o qué te estás suponiendo, cómo estás viendo que la gente reacciona hoy a esta propuesta de dar los ejercicios a través de obras de arte? Eso es lo primero. Y después lo segundo, con respecto al tema del abrazo, no sé si Fernando te lo habrá preguntado ya, pero ¿en qué crees tú que ha cambiado la pandemia o que nos ha aumentado la sensibilidad a la pandemia para abordar este tema? Muchas gracias y un saludo muy fuerte, a ver si vuelvo a verte, a coincidir en algún sitio. Pues gracias, Poldo. Bueno, encantado verte ahí en Roma, abrazado, ¿no?, por esta colonnada de Bernini, sí, por la iglesia, ¿no?, madre. Pues 2 preguntas, ¿no?, me has hecho. Y entonces, sí, la primera, ¿no?, sobre el ofrecer ejercicios espirituales o retiros, una tanda, ¿no?, de ejercicios a través de la contemplación de obras de arte. Pues veo que viene a un buen momento, ¿no?, esta oferta, porque, bueno, por un lado hay mucha gente que han hecho los ejercicios y que lo hacen cada año, mm, y, y va por palabras y meditación de los textos, ¿no? Y entonces, mucho por lo verbal, lo mental, lo conceptual, las ideas, y viene un buen momento abrirlo a la contemplación, al sentir y gustar, ¿no?, como dice San Ignacio. Entonces, el arte, contemplar el arte,
permite así conectar y estar rápidamente a un nivel un poco más afectivo, más encarnado también, con el misterio, ¿no? que contemplamos. Siempre primero está Dios, ¿no? Y este Dios que nos habla, pero también nos habla a través, ¿no? de estas creaciones humanas, ¿no? Para mí una obra de arte es esto, ¿no? Como siempre una anunciación, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? O cómo Dios habla a través de ello. Y entonces sí, me alegro mucho que hay mucha demanda ahora de hacer estos ejercicios, ¿no? Sobre todo para la gente que conoce, pero también para gente que no conoce, ¿no? Que se introducen en los ejercicios. Y yo creo que a veces hemos hecho de San Ignacio ahí un intelectual, un poco mental, y perdemos de vista, ¿no? Como los sentidos espirituales, lo afectivo. San Ignacio, yo lo redescubro y redescubro los ejercicios de un modo más sabroso, más de los sentidos, más sentido, más gustado, saboreado. Y Ignacio era muy emotivo, ¿no? Lloraba mucho y entonces no es nada así muy verbal, pero más al nivel de la contemplación, ¿no? Entonces algo inmediato, más inmediato. Pues veo muchas ventajas, no solo para mí, pero también la gente que entra, ¿no? en estas experiencias. Y no veo que sea para alguien experto en el arte. El arte para mí es un pretexto, un contexto, ¿no? Para rezar, ¿no? Y, y, y entonces permite justamente estar en directo, bueno, sí, con un Dios muy cercano, ¿no? Y, y bueno, o con experiencias, ¿no? Porque de repente la gente van a rezar más con el cuerpo, viendo, ¿no? Y reflejándose en lo que ven, o reconociendo, ¿no? Episodios y encuentros de la historia, ¿no? Gente que ven un abrazo ahí con una señora mayor y están, bueno, recuerdan al abrazo que han dado a su madre, ¿no? Antes de morir o algo así. Entonces rezan también con su historia y, bueno, todo eso es maravilloso. Pues entonces veo que es un universo que se abre ahí. Bueno, eso es un poco para la primera pregunta, ¿no? Y la segunda con la pandemia, bueno, esa es más hipotética porque tampoco lo veo, tampoco sé mucho, ¿no? Si realmente somos más cuidadosos, ojalá, ¿no? Que la pandemia nos hace más cuidadosos, más así delicados o atentos, ¿no? A las necesidades, ¿no? A las fragilidades y capaces de abrazar, ¿no? Pues no lo sé y ojalá, digo, es una esperanza un poco que hay. Me alegro mucho que el tema, ¿no? Los temas de fragilidad, cuidado, encuentro, son temas, ¿no? Por lo menos en la iglesia, ¿no? Como más al día, ¿no? Y más trabajados. Y ojalá que nunca nos cansemos, ¿no? de ellos, porque ahí se juega la vida, ¿no? No solo la nuestra, sino la vida con otro y la vida de Dios, ¿no? Pues agradecemos a Poldo estas dos preguntas desde la Plaza de San Pedro. Y bueno, el libro está estructurado en tres partes porque en realidad nos ofrece 30 variaciones del abrazo. La primera parte, contemplar; la segunda, discernir; y la tercera, celebrar. Pero explícanoslo tú un poquito mejor, estas tres partes, y luego podríamos detenernos en alguna obra concreta de cada parte. Sí. Pues entonces, tres partes. Sigo un poco las 30 variaciones, ¿no? Como las 30 variaciones Goldberg, que es ahí un tema que funciona muy bien, que también funcionó para el libro anterior sobre la vulnerabilidad. Y ahí había un camino, ¿no? Entonces, la fragilidad de la condición humana transformada por Jesús, que elige esta fragilidad y lo convierte en vulnerabilidad, capaz de ser vulnerables, y después la vulnerabilidad apostólica, ¿no? Nos envía en misión. Y aquí lo mismo, contemplamos un poco los abrazos en la primera alianza, ¿no? Entonces yo digo que nació como una asignatura, ¿no? Sobre la familia en el arte, en la Biblia. Y viendo un poco esos abrazos, a veces torpes, ¿no? Que nos damos, y es muy interesante entrar por el abrazo en estas historias antiguas, pero también de hoy. Y la segunda parte es viendo
cómo Jesús mismo recibe abrazos y los transforma también, o al final los llega, ¿no? Al abrazo con el crucificado, el abrazo con el resucitado. Bueno, hay modos de consolar o de hablar no verbalmente que la palabra de Dios elige, ¿no? Por medio de un abrazo. En la portada tenemos este abrazo místico que elijo para el centro, ¿no? El capítulo 15, porque es como la bisagra también y me parece maravilloso para contemplar, ¿no? Es San Juan, en el hombro, ¿no? de Jesús, ahí escuchando el Sagrado Corazón. Bueno, hay algo que pasa, ¿no? Dentro de este abrazo que no es un momento, ¿no? Sino es una eternidad, un tratado místico en pan de oro, ¿no? Y la tercera parte es el abrazo apostólico, ¿no? Entonces, estamos enviados como apóstoles, ¿no? Enviados, en arameo se dice shlicho, como desarmados, desnudos, vulnerables, ¿no? Sin armas, las manos vacías, pero manos capaces de abrazar. Y entonces, abrazar como el samaritano. Y hay muchas obras, y era difícil para mí de elegir una, ¿no? Del abrazo samaritano. Entonces, hay muchas pinturas y esculturas sobre el buen samaritano. No todos son abrazos, pero algunos sí, se ve que es una especie de abrazo. Entonces, pensando en esto, ¿no? La ayuda de un hombre herido por medio de un abrazo, ¿no? Entonces, todo esto, o Dios mismo, la Trinidad, como abrazo, etcétera. Entonces, estamos enviados ahí también bueno, a abrazar la vida y a ser apóstoles, ¿no? Llevando, bueno, sí, llevándonos y el mundo, ¿no? A este abrazo final, ¿no? Del Padre, ¿no? Algunos abrazos ahí que entre Jesús y su esposa, la iglesia, ¿no? Que algunos pintores también han pintado como un abrazo, ¿no? Como un abrazo de novios, que nos habla del amor responsable, tan íntimo, ¿no? Que existe entre Cristo y cada alma, y también como la iglesia, ¿no? Como cuerpo. Bueno, pues si Bueno, te siempre parece, hay mucho que decir, ¿no? Entonces, con perdón, pero bueno, no sé dónde termina una respuesta a una pregunta y dónde empieza. Bueno. bueno, como esto es como las variaciones Goldberg, vamos a seguir volviendo y así pues continuamos profundizando. En la primera decena, el abrazo a la luz de la primera alianza, yo había elegido dos obras para que nos las pudieras comentar. Una, la fidelidad como abrazo, que es la de Noemí y sus hijas. Sí, eso es muy impresionante. ¿Y por qué lo digo? Porque no es muy bella como obra, me parece. Y yo conozco solo un cuadro, ¿no? de esta historia, pero lo pongo también en ejercicios espirituales. Y a veces es lo que, bueno, cuando pregunto, ¿no? ¿Qué obra le ha impactado más, ¿no? No que ha gustado más, que ha impactado, ¿no? Que ha movido más o con la cual podemos rezar. Y a veces es esta, porque realmente es un abrazo de despedida, de fidelidad, de discernimiento. Hay mucho, y esta historia de Noemí, ahí no es muy conocida, ¿no? De la Biblia. Entonces, pues ahí hay este abrazo de fidelidad, ¿no? De Ruth, ¿no? De su nuera, ¿no? Y entonces ahí, que elige, ¿no? Y entonces en muchas bodas, los novios eligen esta, este episodio, ¿no? Como su muestra de fidelidad, ¿no? A donde tú vayas, yo iré, ¿no? Entonces, esta frase, eh, que es precioso, y aquí se expresa por un abrazo, ¿no? Bueno. Y después también he seleccionado en esta primera alianza el abrazo ante la puerta dorada, que es el abrazo del amor maduro. Así lo llamo el amor maduro, porque es de un apócrifo, ¿no? De Joaquín y Ana, los padres, ¿no? de la Virgen. Y entonces, muchas imágenes, ¿no? que representan esta inmaculada concepción, ¿no? Como un abrazo, en el umbral, ¿no? Entre Jerusalén y, y el campo. Y es realmente un abrazo de reconciliación, porque Joaquín, bueno, está enfadado, ¿no? Por la infidelidad
y que siempre es visto, ¿no?, como una desgracia. Y de repente Ana se queda encinta, ¿no? Entonces ahí se reencuentran. Es un abrazo de reencuentro. Joaquín tenía que bajar, ¿no?, de su ego, de su montaña ahí, de su separación, ¿no?, para volverse a abrazar, y ahí nace, ¿no?, el Nuevo Testamento, digamos, ¿no?, la Nueva Alianza. Y por eso lo pongo también como el final de la primera decena, ¿no? Porque como recapitula, ¿no?, un poco todos los abrazos anteriores, ¿no? Y, y es muy hermoso porque es tan humano, tan frágil, y como Dios es capaz, ¿no?, de por todas nuestras sí, maniobras y curvas, está escribiendo su historia de salvación, ¿no? Y algo de esto se intuye ahí, ¿no? Se intuye ahí. Para mí, también se puede rezar ahí con el Evangelio apócrifo, ¿no? No está en la Biblia, pero la verdad ahí es la verdad realmente que nos hace humanos, ¿no? De lo que, bueno, no hay que ir en pensar ahí, bueno, porque hay, este abrazo expresa tanto, ¿no? O este umbral también expresa tanto de nuestras propias vidas, y entonces ya anuncia ahí un poco la venida de Dios, ¿no? En Jesús, ¿no? Abrazando la vida, abrazando la humanidad, ¿no? Nosotros también estamos invitados, ¿no?, a abrazar ahí toda la humanidad, ¿no?, con todo lo que es. Y después pasando ya a la segunda decena, el abrazo en la vida de Jesús, ahí he elegido el recién nacido, el abrazo maternal. Pues claro, no podía faltar este abrazo, ¿no? Y también ahí era difícil elegir, ¿no?, cuál, porque hay tantas, ¿no?, tantos abrazos maternales, ¿no?, de la Virgen con su niño en brazos. Y bueno, al principio también tenía 3 o 4, bueno, no sé, tenía 100 imágenes, pero por derechos de autor hay que ceñirse a 30, ¿no? Bueno, ya está. Y, eh, pero bueno, ese también de Georges Latour es tan hermoso, tan íntimo, ¿no? Sí, por contemplar y por entrar ahí en esta imagen, ¿no?, del abrazo maternal, eh, con el trabajo de la luz, ¿no?, y la sombra, y la ternura maternal. Bueno, sí. Mm, Bueno, invito a que lean, ¿no?, el comentario que escribo ahí, y que ojalá no sean, bueno, comentarios, estas palabras que vienen en los capítulos son exhaustivos, ¿no?, sino a veces ayudas, ¿no?, para adentrarnos, profundizar un poco en esta imagen, en lo que vemos, ¿no? Y sobre todo en el misterio que está ahí representado. Porque un abrazo maternal todos lo hemos recibido, pero de modo inconsciente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí con este Dios que viene también como un niño? Entonces es como ver Navidad desde esta clave del abrazo, ¿no?, como una nueva perspectiva a una historia conocida, ¿no?, un misterio conocido. Pues el otro cuadro que había elegido es el de Jesús y Juan, que es justamente el de la portada, que ya lo has comentado antes, pero si quieres decir algo más, y también por qué elegiste esta imagen para la portada. Sí, para mí era como, desde el principio estaba clara, ¿no?, claro cuál imagen quería, porque es como no es el abrazo final del libro, ¿no?, pero es en la cima, en el número 15, porque llega a una cima, ¿no?, del abrazo místico. Y entonces esta obra estaba hecho para contemplar, ¿no?, un Andachtsbild, como dicen en alemán, una imagen mm, para la atención, ¿no?, para ser atentos, para ayudarnos a ser contemplativos y atentos a la realidad. Y la realidad más mística es esta. ¿Cómo podemos, como Juan, escuchar el latir del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, contemplar para mí es escuchar, ¿no? Escuchar, escuchar. Y después ser enviado, sentir, ¿no? Más sentir y gustar con los ojos cerrados, más que ver, ¿no? Nosotros, entonces, estas obras tan antiguas son muy cercanos a nuestra propia realidad. Nosotros tampoco vemos, ¿no?, con nuestros ojos
a Jesús, ¿no? Pero hay algo de un experimentar el toque delicado, de sentir su abrazo, ¿no? Un abrazo que no solo bueno, que nos dice, sí, tú eres mi amigo, pero también tú eres mi apóstol, te envío, ¿no? Un abrazo que es misión. Y de ahí arranca, ¿no? Todo el resto del libro. Y Juan ha tenido que sentir esto después de la muerte, ¿no? de, de Jesús, pues es esto, este recuerdo de este abrazo misión, este abrazo místico que le ha capacitado para, para después mm, evangelizar, ¿no? Y toda su vida, todo el resto de su vida, ¿no? Y eso es muy similar a nosotros, ¿no? Que tampoco vemos a Jesús directamente. Bueno, un nivel más del cuerpo, más del corazón, más de esto, sí, del sentir y gustar, yo lo repito, ¿no? Y como bien decía, la tercera decena desarrolla el abrazo apostólico. Y aquí he elegido el abrazo de consuelo. La Virgen se lanza sobre su hijo, que es una obra anónima. Sí, es muy, muy dura, muy fuerte, muy trágica, ¿no? Porque ahí, sí, la Virgen quiere abrazar a su hijo, es la piedad, ¿no? Y también ahí hay muchas piedades que son abrazos, pero son abrazos no mutuos, ¿no? Porque el hijo ha muerto. De lo más duro que seguramente que existe, ¿no? Un padre, una madre que tiene que ver a su hijo muerto. Pues ahí la incapacidad de abrazar lo muestra muy bien esta obra. Y también el abrazo de consuelo, que es el de Juan, justamente, ¿no? Que mantiene a la Virgen, ¿no? De pie o abrazándola. Hay muchos abrazos de consuelo en el arte, felizmente, porque es algo que necesitamos tanto, ¿no? En nuestra tristeza, bueno, cuando llegamos, ¿no? Al límite. Y felizmente es lo que podemos darnos también. Es algo ocurre tan comúnmente, ¿no? Es tan ordinario casi, ¿no? Un abrazo o poner una mano en el hombro, ¿no? De quien lo necesite, o mostrando que mi atención, mi escucha. Bueno. Entonces desarrolla un poco este doble abrazo, ¿no? El abrazo de la piedad y después el del consuelo de Juan, que, bueno, ya. Y bueno, el último que he seleccionado es el abrazo de la esperanza, que es el político barco. Este es muy, bueno, único también, ahí no hay muchas variantes, pero es un detalle, ¿no? Entonces el barco de refugiados, ¿no? Es una obra contemporánea mm, y, y al final del barco, ¿no? Ahí apuntando hacia el horizonte, a la luz que llega, ¿no? Em, bueno, yo reconozco en ello como un abrazo de esperanza, ¿no? Alguien que apunta y que tiene ahí de dos hermanos, de otros amigos, lo que sea, los niños, ¿no? A veces los niños saben esto, ¿no? Entonces, este abrazo, porque son estos 30 abrazos, bueno, dan como variantes, hay muchas mezclas también que podemos, bueno, reconocer, ahí es de consuelo, es de reconciliación, hay como una polisemia, ¿no? De abrazos también, porque, bueno, decimos tantas cosas, ¿no? Con abrazos, pero ahí lo que resalta para mí en esta obra es la esperanza, ¿no? Justamente por apuntar al horizonte, a la luz, ¿no? Y al sol, que ya se nota, ¿no? Este cambio que hay en un mundo sí, de refugiados, que es nuestro mundo, de muerte, de mucho dolor, ¿no? Mucha miseria también, pero ya apunta a la luz. Ujú. Bueno, y toda esta pinacoteca va además acompañada por unas fichas de oración, el arte del abrazo. Cuéntanos un poquito sobre estas fichas, qué uso se les puede dar. Uh-huh. Entonces, eso nace un poco de la experiencia de ofrecer los ejercicios espirituales con arte o a partir de la contemplación de obras de arte, ¿no? Visuales. Y entonces estas fichas son algunas pautas muy prácticas, ¿no? Para rezar con una obra, ¿no? Para entrar más y para elegir un poco la contemplación a oración, ¿no? Y mi experiencia de los ejercicios es
ofrezco normalmente dos obras al día, ¿no? Una por la mañana y una por la tarde. Pero mucha gente se queda como 3 días con la misma obra, porque bueno, con la repetición ignaciana también son profundizaciones, condensaciones, ¿no? Y entonces ofrezco dos al día porque también hay los gustos, ¿no? Y los momentos. Entonces, bueno, una cosa que a mí me gusta no le gusta a ti o a otro, ¿no? Entonces ahí también hay que ofrecer por lo menos un abanico. Pero aquí, en este librito, pongo 8 fichas, ¿no? 8 obras con sus pautas y se pudiera hacerlo para las 30 obras o para cualquiera, ¿no? Entonces, um, son fichas un poco más prácticas y por eso la editorial también ha elegido, ¿no? de ofrecerlo como librito aparte, ¿no? Bueno, para utilizar con la imagen, pero como tiene es un género literario un poco distinto, para rezar 8 días o 3 días, lo que sea. Ujú. Ver en la introducción cuentas una anécdota, que a mí me ha parecido también una anécdota muy, muy bonita, que resulta que por despiste un manuscrito del libro se perdió, incluso dices el día, el miércoles 16 de febrero de 2022, en un autobús de la línea 27 en Madrid. Bueno, ¿qué pasó con el manuscrito, con los que encontraron el manuscrito? ¿Cómo fueron las reacciones? Pues yo no estaba presente, entonces también lo sé solo de oídas, ¿no? Pero sí, es muy, muy precioso, ¿no? Que ahí este manuscrito pues se quedó en el bus y después ya entró en los objetos perdidos, ¿no? Pero recibió un título, ¿no? El libro de los abrazos, ¿no? Como un título nuevo. Pero al final se encontró ahí, la persona que lo dejó, en el bus, ¿no? Fue ahí y todavía queda pendiente de ofrecer un ejemplar, ¿no? A Severiano, que ahí le ayudó mucho en ese día, sí. Mm. Pero bueno, la anécdota completa se puede leer en el libro. Sí, sí, sí. Además está muy bien escrita también la anécdota. Ver ahora después de este libro del abrazo en el arte, dentro de este recorrido espiritual, ya la vulnerabilidad, ahora el abrazo, ¿qué sería lo que continúa? Mm, Todavía no lo sé, porque en ese tiempo, desgraciadamente, no tengo mucho tiempo para escribir, pero hay muchos temas, ¿no? Que ahí mm, piden para ser desarrollados y yo creo que el sistema, digo, de 30 variaciones funciona muy bien, ¿no? En esos tres mm, etapas, ¿no? O decenas. Y entonces puede ser la ternura o el silencio o la violencia. Bueno, hay tantos temas que al final son muy interesantes verlos también. O más evidentes, la mano, el rostro, la mirada, lo que sea, ¿no? Eh, no sé todavía qué va a ser la compasión. Bueno, hay tantos, ¿no? Y al hilo de una cosa sale otra idea. Um, pero lo de la vulnerabilidad y lo del abrazo sí estaba más claro para mí. Me alegro mucho que la editorial también me deja, ¿no? Ahí seguir en esta serie y, bueno, y estoy convencido, ¿no? Que eso también tenga su público, ¿no? Pero que llegue al público, pues no sé, ya ahí no, la verdad todavía no tengo ahí pensado en qué va a ser el siguiente. Ujú. Pero lo de la tenura, sí, incluso el silencio, me parece como atrayente, fascinante, también novedoso, ¿no? Porque no es así evidente lo que podemos ver o leer en otros recorridos de este tipo. Um, el mundo del arte me parece muy fascinante para hablar de Dios, ¿no? Para hacer la teología, para pensar, mm, dan como muchas claves y como digo, son claves que no son conceptuales, ¿no? Sino están en otro nivel ahí, como del sentir o gustar, de los sentidos espirituales, ¿no? Mm, sí,
bueno, sí, es fascinante. Entonces, bueno, ya, eso. Y ver tú a la hora de escribir los capítulos, ¿cómo escribes? Hay una parte de contemplación, de estudio, yo creo que también de oración, pero ¿cómo es el resultado de todo ese proceso? Pues hay muchas redacciones, ¿no? Entonces son libros que tampoco, bueno, nunca están terminados, ¿no? Hay que ceñirse, ¿no? A 30 obras, bueno, ya eso ayuda, es un límite que ayuda, ¿no? Pero después también la amplitud de los capítulos, bueno, aquí en este libro los capítulos son más amplios, ¿no? Que en el libro anterior. También tiene una parte, ¿no? Para seguir profundizando, para contemplar. Entonces, así para ir por etapas, ¿no? Porque yo creo mucho en esto, que podemos volver a ello y después hay nuevas cosas, ¿no? Que vemos o que podemos profundizar en ello. Mm, una cosa es el libro escrito y después hay las charlas que salen de ello o los ejercicios, porque también es muy, muy impresionante. Tomamos una obra, hay el capítulo, muy bien. Después lo ponemos en Orar con el Arte, ¿no? Es una vez al mes que hacemos aquí con los jesuitas de Madrid, con música y entonces entramos de otro modo en esta contemplación, ¿no? Con un grupo de gente que llena la iglesia. O si lo hacemos en ejercicios espirituales, el contexto es diferente y se vuelve a lo mismo y se descubre bueno, ya, se incorpora de modo distinto en nosotros, ¿no? Pues entonces, bueno, ¿cuándo está terminado este proceso, ¿no? De escribir o de contemplar? Eh, pues no lo sé. Um, pero como digo, hay muchas redacciones bueno, ¿cómo decirlo, no? Y siempre busco, sí, una prosa no demasiado descriptiva, ¿no? Que dice, bueno, ahí son las cosas, porque en el arte no es una ciencia exacta. Entonces, ¿cómo poder escribir que el lector está ayudado, ¿no? A ver, a contemplar y a descubrir por sí mismo también, ¿no? Como abrir sin explicitar o sin explicarlo todo. No se trata de explicar, ¿no? Mm, sino de sugerir, de evocar, poner alguna nota de pie, algún subtítulo, ¿no? Que ayuda a entrar ¿no? A participar a sentir y gustar por uno mismo, a descubrir. Y, y eso es lo que intento. Y con esto mm, hay que esculpir mucho en el texto, ¿no? No es evidente encontrar así el género adecuado para, mm, para poner un comentario a una obra. Mm, Porque no es el género de la historia del arte, ¿no? Mm, y, bueno, sí, entonces ahí sí, no sé cómo describir este género, pero es algo distinto, porque invitamos a rezar, ¿no? Con una obra o a partir de la obra, ¿no? Como el contexto, como el pretexto, como sí, el texto es lo que ocurre en nuestra relación, ¿no? Con el misterio de Dios. Y seguramente también te estarás enriquecido o interpelado con el feedback que recibes de los lectores, ¿no? Tanto de los que leen el libro como las presentaciones que vas realizando de tus libros. ¿Qué te mueve a ti todo eso? Pues bueno, siento mucha gratitud, ¿no? Porque lo que descubro ahí es que algo que a veces es duro, ¿no? Bueno, yo lo veo como algo personal, ¿no? Pero que sale, ¿no? De lo subjetivo, que al final también toca a otros corazones, que dicen, no, no, eso tiene su sentido también para otras personas, ¿no? Y es un terreno movedizo, ¿no? Porque no es, como digo, no es una ciencia exacta, entonces como evaluarlo, ¿no? Entonces como, porque no son cosas así objetivas, como decir unas fechas, ¿no? De un artista, ¿no? O vamos más allá, muchas veces, de la intentio autoris, ¿no? De la intención que tenía, bueno, qué sé yo, ¿no? Es todo siempre limitado. Pero una obra es como un hijo, ¿no? También tiene su vida
y no solo lo que los padres, ¿no?, quieren que sea. Entonces esta libertad lo tiene también una obra de arte, ¿no? Y está ahí en el mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido son las interpretaciones que damos legítimas, ¿no? ¿O en qué sentido abren un campo? Pues en el mundo de la oración, porque se trata de orar con el arte, pues ahí es infinito, ¿no? Es muy profundo, ¿no? Y sí, habrá interpretaciones que no tienen sentido, ¿no? Entonces hay que ver qué son los límites, ¿no?, del sentido. Pero hay que ir más allá también de esos datos, ¿no?, de Wikipedia o lo que sea. Bueno, eso está muy bien saberlo. Pero después estamos aquí hablando de una relación con el misterio, una oración, ¿no?, rezando con la propia vida también. Pues, bueno, un método como el librito de San Ignacio, los ejercicios espirituales, también era un método ahí. Pues sí, eso es lo que ofrece, ¿no? Pero yo siento, bueno, gratitud bueno, y mucha, como me da nueva energía, ¿no?, para seguir haciendo y escribiendo, ¿no?, porque veo que llega a la gente, que hay gente que la aporta mucho, sí. Bueno, Ver, y una última pregunta. Creo que en los últimos meses has intensificado un poco más tu presencia en Twitter, además de una manera de mucha calidad, todas esas reflexiones que nos vas compartiendo y que yo creo que tocan también muy hondo. ¿Cómo ha sido esto de estar un poquito más presente en las redes sociales? Sí, bueno, una red, ¿no?, en Twitter solo, realmente. Ya desde 2012, ¿no?, la gente, bueno, amigos que me invitan y dicen, oye, eso es un género literario que te irá muy bien. Pero siempre era como reticente a hacerlo, hasta que, bueno, hace un año, ¿no?, en Semana Santa me puso un poco más, y no sé por qué también, bueno, un día así que me paso más en serio y me pongo a escribir, ¿no?, casi diariamente ahí en Twitter, y es verdad que me ayuda un montón, bueno, me ayuda a mí mismo, porque ya te obliga, ¿no?, a decir algo de calidad en pocas palabras, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no?, también para una homilía, lo que sea. Entonces ya y construyes y, bueno, quita la palabra, cambia la palabra. Para mí es trabajar con la lengua, bueno, descubrir tu idioma, ¿no?, vuestro idioma, digamos, ¿no? El castellano es hermoso y tan rico, ¿no?, para decir, ¿no? Y, bueno, y entonces eso es un trabajo, ¿no?, ya de escultor o de escribir. Bueno, y Twitter también permite, ¿no?, esas imágenes. Entonces ahí de orar con el arte, algo, bueno, sí, y veo también, bueno, he tenido también mi dosis de haters. Entonces, si no lo tienes, no existes, ¿no?, dicen en Twitter, muy bien. Pero veo ahí lo mismo, ¿no?, que hay una acogida mm, y es como, sí, una parroquia, ¿no?, virtual, una audiencia y bueno, un diálogo, porque tampoco es... yo recibo mucho para Twitter, es para mí maravilloso. Mucha poesía que encuentro, también cosas de arte. Entonces, sí, es verdad que hay sensibilidades que hay, o incluso me entero de muchas cosas, ¿no?, de las noticias. Me parece fascinante. No sé por qué he tardado tanto en entrar o participar de Twitter, la verdad. Me anima por las imágenes, ¿no? Animan mucho a Instagram, pero todavía no me ha... no sé, no me ha... no sé, es como... ahora estoy con Twitter, sí. Y muy agradecido por esto. Pues amigos de Cruzando Fronteras, les animamos a la lectura, a disfrutar de este nuevo libro de Bert Dalemans, El abrazo en el arte, un recorrido espiritual. Pues Bert, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en torno a esta última obra y a tantas otras cosas que siempre son sugerentes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Gracias, nunca mejor dicho. Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.